Listo, muchachos, vamos a ver aquí, aprovechando que habíamos visto hace poquito lo de las funciones. Es importante que entendamos un poco lo de el scope de Python, porque esto suele ser una confusión muy grande cuando nosotros empezamos a programar, y es muy común para quien comienza a programar, de pronto que está haciendo sus primeros pasos, confundirse un poco con el scope como tal del lenguaje que estén utilizando. En este caso en particular, pues nuestro lenguaje Python. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a ver que entonces, retomando un poco lo aprendido en la creación de funciones dentro de Python, y en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima te dejo el video donde explicamos cómo crear nuestras propias funciones en Python. Es hora de entender qué son los scope o los alcances dentro de un script o de un lenguaje de programación para saber cuáles variables son modificadas dentro de nuestro script. Si nosotros no entendemos esto del scope, quizás cuando queramos hacer algún código no nos funcione adecuadamente. Es un concepto que es muy básico, pero que es importante que les quede claro. Vamos a ver que cuando es creada una variable, sabemos que toda variable que es creada dentro de Python es considerado como un objeto. Esa variable solo, mire que está en mayúscula y en negrito, solo está disponible dentro de la región donde esta fue creada. Esto se conoce como el scope o el alcance de dicha variable. Para eso empecemos entonces inicialmente entendiendo cuál es el scope o el alcance. Scope en inglés es alcance, ¿listo? El alcance de las variables locales o el local scope. Vamos a ver que cuando una variable creada dentro de una función pertenece siempre al ámbito local de esa función y solo puede ser empleada por esa función y no puede ser empleada por otras funciones que tengamos, por ejemplo, dentro de nuestro script. Entonces, cuando nosotros hemos estado haciendo todos estos códigos, siempre nosotros empezamos como con un scope global, donde nosotros directamente, siempre que empezamos a crear código sin crear funciones, sino que lo hacemos todo directamente, todo ese es el scope global, que lo vamos a representar aquí con esta cajita amarilla, y aquí le ponemos el nombre global. Y vamos a suponer que yo empecé mi código, algo bien simple. Voy a crear una función. ¿Recuerdan cómo creamos la función? Creamos primero la palabra reservada def, de definición, espacio. Colocamos aquí el nombre de la función, ese nombre, el que usted quiera ponerle a su función. Usted es el que la está creando. Usted le pone el nombre. Aquí en este caso yo le puse gravity, de gravedad. Mire que no tiene parámetros de entrada, y recuerden siempre los dos puntos. Y si eres principiante en Python, puedes ver todo nuestro curso gratuito dándole clic justo a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que lo veas desde el primer episodio. Mire que adentro le creé una variable que le vamos a decir que es una variable local porque fue creada dentro de una función. La llamé x, le puse 9,81, que es la constante gravitacional. Y mire que únicamente lo que estoy haciendo aquí es imprimir en pantalla esa x, print x. Esto aquí adicional ya lo vamos a ver, que es otros argumentos que existen para el print. Este aquí sep, a diferencia del otro que hemos visto en de finalizar, el print tiene otro segundo argumento que es sep, como su nombre lo indica, es de separación, separar. Si usted quiere ir separando las cosas que usted va imprimiendo, usted también puede utilizar este atributo. Y por ejemplo, mire que yo le coloqué aquí un string como si fuera una flechita con guión mayor. Entonces él va a ir separando como cada uno de los elementos que yo estoy dividiendo con coma. Recuerden que usted con print puede imprimir todo lo que quiera si lo va separando con coma. En este caso, mire que aquí yo estoy imprimiendo en la primera posición un x y en la segunda posición estoy imprimiendo x, pero dentro de una función. Esta función se llama id, que es una built-in in. ¿Saben qué es una built-in in? Es una propia función que ya me trae Python, que no hay que programarla. Y esa función id, esa built-in in, es una función que me dice cuál es la dirección de memoria dentro de mi computador donde fue ubicada esta variable x. Entonces ahí va a aparecer un número súper grande, porque cuando nosotros empezamos a crear variables con Python, con C, con cualquier lenguaje, todas esas variables que usted va creando automáticamente se van ubicando en la memoria RAM de su computador, y las memorias pues están divididas por unos bloques. Cada uno de esos bloques pues se va a ir almacenando una determinada información. Entonces todas esas variables que usted va creando siempre van a estar almacenadas en la memoria RAM con su dirección específica. Entonces Python, cuando por ejemplo Python necesite acceder a la información que hay en X,
lo que hace Python es ir a la dirección, porque él ya tiene guardado dónde están las direcciones. Entonces vas a esa dirección y dices, hasta aquí está la dirección de la variable x, y mira qué hay dentro de la caja de x. En x hay este número, 9,81. Eso es lo que hace Python y lo que hace cualquier otro lenguaje de programación. ¿Qué es lo que pasa entonces en el entorno de Python cuando yo hago esa creación de esa variable, de esa función? Automáticamente aquí se va a crear como una casita interna de todo el ámbito global, que será un espacio o un ámbito que es local. ¿Por qué es local? Porque simplemente es una función. Toda función genera ese scope o ese ámbito local. Aquí entre paréntesis le puse gravity, que era el nombre de la función. Y mire, muy importante, ¿qué fue lo que hice aquí? Yo creé un objeto, una variable x. Entonces mire que ahí dentro de ese scope va a vivir esa x. Listo, tengo ahí la x, ya incluso podemos ir montándola aquí. Pero vamos a suponer que aquí en este código pues voy a crear una segunda función que la voy a llamar pi. Mire que pi también es una función que no es fructífera, o sea, no, pues es una cosa súper simple. Tiene también una variable x que tiene el número pi. Y mire que aquí únicamente también estoy imprimiendo pues cuánto vale esa x. Entonces mire que he creado otro ambiente, otro scope que también es local. Mire que ambos son locales porque fueron creados a partir de funciones. En este caso pues este ambiente local se llama pi. Y mire que aquí también vive otra x. Mire que las x tienen color diferente, entonces eso ya me indica algo. ¿Será que esas x no son iguales? Vamos a hacerlo aquí. Y ahora, pues, si yo quiero, por ejemplo, recuperar el valor de x, porque mire que como dentro de la función siempre hay un print, mire que dentro de Gravity hay un print y dentro de pi hay un print, yo debo llamar las funciones. Entonces si yo llamo pi, abro y cierro paréntesis, él automáticamente va a ejecutar lo que hay aquí, que simplemente a x le asigna 3.1416, lo imprime en pantalla. Luego si llamo Gravity, él va a llamar esta función de aquí, donde a x le asigna 9,81 y lo imprime en pantalla. ¿Qué pasaría si aquí en el scope global, mire que este pi y este Gravity están todos siendo ejecutados aquí en el scope global? En este amarillito están ejecutados por aquí abajito. ¿Qué pasa si en el script global yo imprimo el x? Porque yo quiero ver cuánto vale x, pero mire que x únicamente está dentro de estos scopes locales. Mire que x no existe en el scope global. Es decir que si yo hago esto me va a dar un error, porque Python no consigue ver aquí, cuando estemos parados en la parte de afuera, en el scope global, no consigue ver cuáles son las variables que habrían dentro del scope local. Entonces aquí el x no existiría. Y mire que a pesar de que aquí en el scope local de Gravity tengo un x, que en este caso es gris, y aquí en pi tengo el mismo nombre de variable x, este scope de aquí no sabe que aquí existe una x que es muy parecida a él, solo que es de color rojo. Y este scope local pi de aquí no sabe que aquí en Gravity existe también otra x, en este caso de color gris. Entonces, a pesar de que están en el mismo script, esas funciones no conocen de la existencia de esa otra x, porque son x totalmente diferentes, a pesar de que la estamos llamando totalmente igual. Entonces mire que local Gravity no sabe, no la consigue ver, que es el x que existe en pi, a pesar de que usted lo está viendo aquí en el mismo script. Y lo mismo, local pi tampoco consigue ver que existe una x aquí en Gravity. Eso no se consigue ver, a pesar de que se llaman igual. Entonces no se confundan, no pueden estar utilizando esa x a la loca, por así decirlo, en cualquier parte del código. De hecho, si lo vemos aquí, vamos a llamar la función Gravity, abro y cierro, y la función pi, abro y cierro. ¿Qué pasa si le digo print x? Automáticamente me debe salir un error si yo intento ejecutar esto. Incluso si me paro aquí, me dice, vea que el mensaje que me muestra el VS Code, x no está definida. Entonces vamos a dejarlo así. Incluso mire que aquí ya me sale como amarillito el nombre, indicándome algún tipo de advertencia que el propio IDE encontró en este script. Yo le doy, por ejemplo, ejecutar. Me salió aquí un error. Inicialmente me dice x no está definida, porque es que aquí afuera, en la parte global, x no existe. X únicamente existe de forma local, o sea, en el scope del Gravity, y x solamente existe en el scope del pi.
pero no existe en el scope de afuera. Mire que yo aquí estoy afuera, en el scope global, en el alcance global, y ahí esa X no existe. Por eso es que me sale el error. Entonces voy a borrar ese print y ahora sí ejecuto nuevamente. Entonces mire que como llamé gravity, entonces ¿qué hizo? Llamó esta función donde mire que X vale 9,81, que fue el print que yo coloqué ahí. Yo le dije print, imprímame que hay en X. Listo, aquí ya lo vi. 9,81. Luego le coloco la coma y mire qué tan interesante utilizar el sep, el atributo del print. Recuerda que anteriormente cuando no usábamos el sep, sino que lo dejamos así quieto, cuando usted coloca la coma, él automáticamente coloca como un espacio. Si usted no quiere que lo separe por un espacio, sino que lo separe por algún carácter especial, coloca sep. Mire que yo le coloqué flechita. Entonces mire que ahí en lugar de espacio, pues lo está separando con esa flechita. Y mire que aquí dentro de gravity, que está una variable X, aquí yo le dije imprímame donde usted guardó en memoria esa X. Entonces aquí a ustedes les va a salir un número grande. Ese número va a ser diferente para ustedes porque en su computador pues va a estar ubicado en una dirección diferente de memoria al computador mío. Entonces mire que aquí me salió que ese 9,81 quedó guardado en ese espacio en la memoria. Mire que aquí yo llamé el pi, que mire que tiene el mismo nombre, X es el mismo nombre de variable, pero en este caso ya tiene otro valor, 3.1416. Mire que lo imprimí con X, 3.1416, y le dije, vea, imprímame qué valor de memoria está almacenada esta X. Y si ustedes analizan, van a ver que de hecho este número de aquí es diferente a este número de aquí. Por el simple hecho de ser diferente, es decir que en dos espacios de mi memoria RAM hay dos números diferentes que equivalen a una X. Por lo tanto, si son diferentes, quiere decir que esas X son diferentes, valga la redundancia. Esa X que vale 3.1416 únicamente es válida dentro del scope del pi. Si yo vengo aquí en Gravity pensando que yo había grabado por allá en pi 3.1416 y hago el cálculo, por ejemplo, para pasar de grados a radianes aquí dentro de Gravity, mire que no, que es que aquí Gravity, a pesar de que ese X fue el mismo nombre que le ha puesto en pi, pero aquí ya X es un X diferente que tiene otro valor. En este caso es la constante gravitacional. Si te está gustando el contenido de este canal, ¿por qué no te suscribes ahora mismo dándole clic ahí justo al botón rojo? Entonces siempre tengan en cuenta eso. Todo lo que ustedes creen dentro de una función, toda variable que creen dentro de una función únicamente vale para esa función, no vale para ninguna otra. No existe, prácticamente no existe para dicha función, como les mostramos aquí. Esta X para esta variable gravity es indiferente porque no sabe que existe. Entonces no pueden hacer cálculos con variables que están dentro de otra función. Vamos a ver que una variable creada en el cuerpo principal del código de Python, ahora la vamos a conocer como una variable global, y esta pertenece al scope global. Y las variables globales están disponibles desde cualquier scope en particular, bien sea global o bien sea local. Mire que en este caso voy a crear una variable, pero en este caso global, que la voy a colocar aquí, n igual a 6,02 por e a la 23. Es un número muy grande. Esta es la constante de Avogadro. Entonces mire que esa n ya, si yo la quiero emplear para algún cálculo dentro de Gravity, o si la quiero emplear para un cálculo dentro de pi, mire que está fuera de cualquier función, está siempre como en el principal. Mire que esa n puede ser vista tanto por Gravity y puede ser vista tanto por pi, porque es una variable global. Entonces yo puedo tranquilamente aquí dentro de Gravity hacer cualquier cálculo que implique o que utilice esa variable n, y lo mismo en pi. Incluso para que lo veamos, vamos a completar aquí este script. Entonces mire que ya esa n, solo por crearla afuera de todas las definiciones de las funciones, ya automáticamente es global. Yo la puedo usar en cualquier cálculo. Entonces mire que aquí dentro de Gravity vamos a imprimirla solamente, y Gravity sabe que existe, sabe que esa n existe. Mire, aquí le voy a colocar que me imprima la n, e inclusive le voy a decir que me diga la dirección de memoria de esa n. Y de la misma manera le voy a decir a pi, que está aquí, que es otra función, que ella no, pi no sabe que esta x existe, pero sí sabe que n existe. Y mire que aquí yo también puedo hacer cálculos con esa n, simplemente estoy imprimiendo, pero yo podría hacer cálculos si así lo deseara. Entonces mire,
primero que hicimos, ejecutamos Gravity. Entonces en Gravity, cuando llamamos Gravity siempre se ejecuta el 9,81. Aquí ya va a tener posiblemente otro número diferente. Tiene el número global, que era este 6,02 a la 23. Y si ustedes miran este número, por ejemplo, lo voy a tratar de copiar aquí. Luego llamé a pi, que pi únicamente imprime el 3.1416 y mire que aquí volví a imprimir n, que es aquí la variable global, y aquí es el número de memoria donde está guardado n. Si vemos o comparamos ambos números, ambas direcciones de memoria, mire que son totalmente iguales. Entonces cuando las direcciones son iguales, porque la memoria está apuntando, esa variable está apuntando a la misma dirección de memoria, por lo tanto es la misma variable. Mire que aquí entonces n es una variable única y por estar en el scope global puede ser empleada por cualquiera de los scopes locales. En este caso hay dos scopes locales, Gravity y pi. Pero aquí hay algo muy interesante. Pilla que yo coloqué aquí n. ¿Qué pasa si yo le hubiera colocado x? Igual a estas x que hay aquí. Vea, aquí hay una x y aquí una x. ¿Qué pasaría? Recuerda que ahora puedes ser parte de este canal. Si observas al lado del botón de suscripción hay un botón que dice unirse. Si te unes a este canal tendrás acceso a todos los beneficios que verás ahí cuando cliques en ese botón. Aquí entramos a lo que sería el Global Scope con el mismo nombre. Si operamos el mismo nombre de la variable dentro y fuera de Python, o sea dentro del scope global y dentro de las locales, entonces Python es muy inteligente y Python entonces va a tratar esa variable como si fueran dos variables separadas, diferentes. Él va a utilizar el valor de la variable dependiendo del scope donde él se encuentra. Si él está aquí en la variable global, pues él va a utilizar el valor que haya aquí en x. Mire que aquí lo que vamos a sustituir la n por x. Entonces ahí si estamos haciendo algo aquí en el global, en el scope global, entonces él va a asumir que x es 6.02 por la 23. Pero si entramos a alguno de estos scopes locales, por ejemplo a Gravity, él entra aquí, como él ve, pero x también existe de manera global, entonces no. Yo voy a interpretar que todos los cálculos que usted haga cuando esté aquí adentro de Gravity, se los voy a tomar como si x fuera 9,81. Ahí entonces va a hacer esa diferencia para evitar errores de programación. Rápido, entonces mire que x, voy a cambiarlo. X, mire que entonces es la misma variable, tanto de forma global y en los dos scopes locales. Esto ya lo puedo borrar porque n ya no existe, ¿cierto? Entonces, pues, borro esto. Mire que aquí estoy imprimiendo x, aquí estoy imprimiendo x y aquí entonces sería interesante imprimir, hacer este mismo aquí, imprimir x, porque tengo x en los tres scopes. Tengo un x en el scope global y tengo un 2x en los dos scopes locales o alcances locales. Entonces si le doy ejecutar aquí, mire entonces que cuando llamamos Gravity, él entró aquí, pero él cuando entró aquí, lo primero que hizo, cuando yo le di play, lo primero que hizo Python fue ver quién era esta variable, porque él va en orden, ¿cierto? Mire que está a lo más al inicio. Entonces mire que él vio el x y él dijo, aquí hay una x que vale 6,02. Luego vino hasta acá, porque él se salta todas las funciones hasta que no sean llamadas. Entonces vino hasta acá, hasta la línea 13, y ahí vio un llamado de una función, llamado Gravity. Él ya la había identificado por aquí, entonces ya sabe que existe. Entonces, función Gravity. Entonces él viene a la línea 3, va hasta allá, porque fue llamada esa función. Y aquí mira y ve esta otra x y dice, jue madre, pero es que ya había una x global. Entonces a esta nueva x la voy a tomar como si fuera una variable separada. La voy a tomar como 9,81, la imprimo. Entonces mire que me la tomó como 9,81 de hecho. Le puso un espacio en la memoria diferente. Luego llamamos pi. Aquí veo otra x que se llama igual. Pero entonces como él ya sabe que aquí existe una global, entonces él la separa nuevamente en dos. Y aquí le pone entonces 3.1416. Lo guarda en un espacio de memoria diferente. Y mire que cuando yo lo imprimí en el ámbito global, él ya toma directamente la variable global, que era 2. Ese es un valor en memoria. Entonces van viendo que tienen que tener cuidado con eso de las variables. Dependiendo de donde la variable es creada, es como Python la va a interpretar. Si está en el scope global, Python la va a interpretar con este valor. Si está en el scope local, la interpreta con el valor
del scope local. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos crear una variable global dentro de un scope local? Para eso nosotros podemos usar la palabra reservada que se llama global, y con esto es posible que nosotros hagamos una conversión de una variable que inicialmente era local y la convertamos en una variable global. Cuando es global, ella puede ser vista por todo el scope, por todo lo que hay, todos los globales, todos los locales. Y toda variable global puede ser vista por todo mundo. Mire que aquí lo que hicimos fue de global. Cuando la declaramos así global, esta X pasa a existir en el entorno de afuera y todo el mundo la puede ver ahora sí, porque la saqué de allá de ese scope local. Entonces simplemente mire que basta con anteponer la palabra global al frente. Entonces hagamos eso. Por ejemplo, digamos que por alguna razón yo aquí quería que esta X fuera global. Voy a volver aquí para que no haya confusiones a esta X global. Vamos a ponerla nuevamente N para que quede diferente. Y aquí entonces voy a decir que global, voy a forzar que una variable que fue creada dentro del scope local, dentro de ese pi, le voy a decir no, es que por algún motivo yo quiero que esa X sea global y sea vista por todo el mundo. Entonces mire que aquí la X ya se volvió global. Inclusive vamos a cambiarle el nombre para que lo veamos más interesante. Voy a ponerle Y para que no sea, porque ya vimos que cuando Python ve dos variables iguales él va a separar en dos. Pero mire qué pasa si aquí yo digo que Y es global. Entonces si Y es global, esa Y yo ya la podría utilizar aquí dentro de Gravity, porque al ser global puede ser empleada por un scope local y puede ser empleada por un scope global también. Entonces aquí vamos a imprimir Y. Mire que Y está siendo creado donde, mire, en el scope local. Y aquí adentro del Gravity puedo llamar esa función Y, que mire que no fue creada dentro de esa función, pero como ya la volví global, entonces este Gravity ya la consigue ver. Sin embargo, mire que acá hay algo muy importante. Si yo ejecuto esto ahora, me va a salir un error. Vamos a hacerlo. Aquí de una me sale el error. Me dice que la variable Y no está definida. ¿Por qué? Porque recordemos que Python todo lo va a hacer secuencialmente. Entonces mire que lo primero que él ve aquí en la secuencia es que fue llamada la función Gravity. Entonces lo primero que él hace es venir para aquí a Gravity, él encuentra la X, imprime la X, como lo vimos por aquí, imprimió la X, acá, y ya después me imprime la Y, pero todavía Python no sabe quién era Y, porque no, claro, nosotros la creamos global, pero todavía no ha sido creada, porque para que sea creada, él tiene que llegar a esta línea, a la línea número 10 de este script. Entonces, en esa lógica de programación, si yo lo dejo así, pues me va a dar ese error. Entonces yo debería llamar primero la función pi, que es donde se define que Y va a ser global, y ahí sí, ya cuando entre a Gravity, ya Gravity va a saber quién es Y. Entonces si ejecutamos, mire que ahora ejecutamos pi, donde pi era 3.1416, tuvo su espacio de reservado, lo imprimió normal, aquí lo vimos impreso. Luego llamamos aquí a Gravity, vea Gravity, vino para acá, asignó X, imprimió X, que era 9,81, y mire que ahora sí me imprimió Y, a pesar de que Y no fue creada en ese scope local, pero como ya es global, ya él la puede ver, y mire que acá la imprimió 3.1416, y finalmente este último print que está en el scope de afuera, en el global, como él ya sabe que existe, pues volvió y me la imprimió. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre programación y sistemas de control. Te invito a que mires toda nuestra lista de reproducción desde cero de Python para principiantes y que veas nuestro próximo video dando justo clic aquí. Que estén muy bien y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta pronto.